Amén. Nos vamos a centrar en el versículo 26 y el versículo 27 en esta tarde. Bueno, nosotros nos encontramos en esta porción del Evangelio de Juan cuando ya muy probablemente ustedes saben que Jesús está a punto de entregar su vida en la cruz del Calvario y está en el Getsemaní, donde posteriormente un par de horas más va a hacer la oración sacerdotal y luego va a entregar su vida en la cruz del madero y está dando indicaciones específicas para sus discípulos que están con ellos en aquel momento en un ambiente de tanto tristeza por parte de los discípulos porque sabían que Jesús se iba y de agonía, obviamente, en el espíritu de Jesús al saber de que estaba a punto de entregar su vida y de beber la copa de la ira de Dios. Y es entonces en ese contexto cuando Jesús se dirige a ellos ahora desde el versículo 18, que ya lo analizamos el domingo pasado, donde nosotros vemos que Jesús les dice claramente que el mundo va a aborrecer a los cristianos como lo han aborrecido a él. Ustedes vieron en esta semana que iniciaron los Juegos Olímpicos y hubo una apertura que fue totalmente nefasta para todos nosotros porque Leonardo da Vinci hace muchos años hizo una pintura sobre la Última Cena. Y ellos fueron y trataron de hacer una parodia con respecto a esa última escena de forma muy vil, muy vana, muy fea, aborrecible a los ojos de Dios, utilizando travestis, representando a los discípulos y todo eso. Entonces, cuando nosotros vemos eso, lo único que podemos pensar es que verdaderamente el mundo nos aborrece. Porque si ustedes hablan mal de ellos, nos tachan de intolerantes, ¿cierto? Nosotros somos los intolerantes, nosotros somos aquellos que no aman al prójimo y todo ellos, pero cuando ellos se burlan de nuestra fe, entonces en verdad es libertad de expresión, así ellos lo dicen. Así es la esencia del ser humano. El ser humano aborrece a Dios. El ser humano no quiere saber de Dios. El ser humano rechaza a Dios desde el día en que nace. Nace en pecado, en maldad e en iniquidad. Y lo que nosotros vemos constantemente es una expresión clara de que el hombre aborrece a Dios y eso es precisamente lo que nuestro Señor nos ha venido diciendo. Él dice claramente, el mundo a ustedes, en el original, los va a odiar. El mundo odia a los cristianos y los odian a ustedes porque me han odiado a mí y a mi Padre. Y eso, dice él, es para que se cumpla la Escritura cuando dice, sin causa me aborrecieron. Jesús dice entonces que el mundo no cree a su testimonio, no le cree a él. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre no es meramente venir a la iglesia, no es un asunto educacional ni intelectual, que usted vaya a la universidad o tenga estudio y usted entonces va a entrar en el reino de los cielos, o que se trata de asuntos económicos. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es que no le cree a Dios. Ese fue el problema en el jardín del Edén. Fue un tema absolutamente doctrinal y teológico. Cuando se levantó la serpiente y le dijo a Eva y posteriormente Adán cayó, ¿ustedes en verdad le creen a Dios? Y deturpó la verdad de Dios, deturpó lo que Dios había dicho. Entonces el asunto es absolutamente teológico desde el principio, cuando nosotros vemos que el hombre rechaza la verdad, rechaza la palabra de Dios y prefiere creerle al diablo. Ese es el problema del hombre, no le cree a Dios. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Hace más de 2000 años el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los hombres lo miraron y dijeron, en él hay pecado. Y más que eso, este hombre es un blasfemo. Y fueron más allá y dijeron, en él está el espíritu de los demonios. Por eso hace milagros. Así es el hombre en su estado de pecado. Rechaza las palabras de Jesús. Las rechaza. No le creen a lo que él dijo. Lo trataron como un blasfemo, como un injuriador, un mentiroso, como un loco. Estaba fuera de sí e inclusive estaba endemoniado.
A ese nivel llegó la incredulidad del ser humano. Sin embargo, nosotros vemos hoy en la porción de nuestro texto, versículos 26 y 27, que Jesús dice que a pesar que los hombres no le crean y rechazan su testimonio, dice él, es verdad. Porque la ley decía que con que hayan 2 o 3 testigos, entonces se constituía un respaldo contra cierta persona. Entonces él dice, mi testimonio es verdad. A pesar de que los pecadores no me crean, a pesar de que los pecadores me aborrezcan, él dice en Juan capítulo 5, 31, yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio, si yo doy testimonio acerca de mí, no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Después él dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces su testimonio es veraz. Y él dice que ahora, cuando él se vaya, porque él está pronto a entregar su vida, él entonces enviará el Espíritu de Dios, dice él, para que sea su testigo. Y no solamente el Espíritu de Dios, sino él dice, ustedes que han estado conmigo desde el principio, también van a testificar de mí. Entonces, veamos en primer lugar que a pesar que el mundo aborreció a Jesús y no creyó su mensaje, él dice claramente que su mensaje es verdadero. Y no importa lo que digan los hombres. No importa que nosotros vayamos en contra de la corriente. Pareciera a veces que el mundo fuera una masa en contra de nosotros, una multitud de personas y que nosotros fuéramos un puñados. No importa que nosotros vayamos en contra de la corriente, porque nuestro mensaje es verdadero. Nuestro mensaje es absolutamente respaldado por Dios. Y Jesús dijo, mis obras testifican con respecto a mí, mi Padre testifica con respecto a mí. Y ahora en el versículo 15, en el capítulo 15, él dice que el Consolador también testifica con respecto a él. Veamos en primer lugar ahora que Jesús nos empieza a enseñar teología pura. Aquellos que no les gusta teología están equivocados, porque el Evangelio de Dios y todo el mensaje de la Biblia se trata de pura teología. Es pura doctrina, doctrina pura, en la cual nosotros debemos entrar y zambullir con todo nuestro corazón, porque muy equivocados están los hermanos que interpretan muy mal el texto cuando dicen la letra mata, el espíritu vivifica, entendiendo como que la letra mata fuese el estudio de la doctrina. Es ridículo eso, porque esas palabras del apóstol están en otro contexto, de que la letra mata refiriéndose a la ley. La ley muestra el pecado del hombre y lo mata en ese sentido. Y el Espíritu es el que vivifica. Entonces tenemos pura doctrina y comenzamos con la doctrina entonces con respecto a la persona del Espíritu Santo. Ahora Jesús, imagínense, antes de entregar su vida, habla doctrina a sus discípulos, porque la doctrina es lo que consuela el corazón de una persona cristiana. Y ahora los consuela con respecto a la doctrina de Dios y en específico a la doctrina con respecto a la tercera persona de la Trinidad, que incluso nosotros lo vamos a ver más en fondo en el próximo domingo con respecto a la obra del Espíritu en el capítulo 16. Veamos, Jesús nos dice, desglosemos el versículo 26, dice, cuando venga el Consolador o el Paráclitos en el griego o Paráclito, algunos lo han traducido, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Jesús dice, cuando venga. ¿Qué significa eso? ¿Será que significa que cuando el Espíritu venga es porque el Espíritu no operaba en el Antiguo Testamento? ¿O hasta el ministerio de Jesús el Espíritu no estaba presente en la iglesia? Porque Jesús está diciendo cuando venga como si fuera en el futuro, es en el futuro, pero ¿significa de que el Espíritu ya no obraba en los cristianos en el Antiguo Testamento? Claro que no, ¿cierto?
nosotros creemos que el Espíritu de Dios habita en el corazón de un cristiano. Y eso ocurre desde la primera conversión en el Antiguo Testamento. En el primer creyente, el Espíritu de Dios moraba en él. Porque no es posible tener conversión sin la presencia del Espíritu de Dios. No es posible que David haya escrito tantos salmos sin la presencia del Espíritu de Dios. No es posible que todos ellos hayan derrotado a sus enemigos, hayan vencido contra el poder de las tinieblas sin la presencia del Espíritu. No es posible que Daniel haya hecho tantas cosas como la hizo en medio de su pueblo sin la presencia del Espíritu de Dios por medio de sus oraciones. Aquellos hombres que fueron lanzados en el horno y sobrevivieron, no es posible nada de eso sin la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu estaba ya en el Antiguo Testamento. Por lo contrario, nosotros no podríamos afirmar de que Él no estaba presente. Eso sería absolutamente una aberración, porque todos los santos del Antiguo Testamento eran cristianos. Amén. Eran cristianos. No podemos decir que Abraham no era salvo o no fue cristiano, no habitaba el Espíritu en él hasta en Hechos capítulo 2. No podemos decir eso, porque Abraham fue llamado el padre de la fe, caminó con Dios, andaba muy cerca de Dios. Moisés tenía una estrecha relación con Dios. ¿Cómo es posible hacer eso sin la presencia del Espíritu Santo en su vida? No podrían hacerlo ellos de una forma humana, porque si no diríamos que entonces caminaban con Dios por sus propias fuerzas. No es así. El Espíritu estaba presente en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo entonces es que cuando venga el Espíritu Santo se refiere a este derramar poderoso, único en intensidad, que se produjo entonces en Hechos capítulo 2, que fue precisamente lo que leímos hoy en el devocional. Cuando el Espíritu es derramado sobre la iglesia de una forma peculiar, especial y particular, estableciendo las bases de la iglesia cristiana. Eso se dio en Hechos capítulo 2. Ellos fueron entonces bautizados en el Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre. Cuando Jesús dijo, ustedes deben esperar la promesa del Padre, ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Eso se dio en Hechos capítulo 2. Y fueron entonces revestidos de poder. Cuando Jesús entonces habla de que cuando venga el Consolador, se refiere entonces al derramamiento poderoso del Espíritu sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. En segundo lugar, nos habla ahora del Paracletos o Paráclitos, que es el Consolador. Nuestra traducción de la Reina Valera del 60 lo traduce así. Sin embargo, no es la idea más precisa con respecto al griego, con respecto al idioma original, que es lo que hablábamos el sábado, en la casa de los hermanos en San Pedro. El griego muchas veces es mucho más profundo y en las traducciones nuestros hermanos han intentado ser lo más posibles, lo más preciso posible para que nosotros podamos entender la idea del texto original. Pero si nosotros fuéramos más precisos, la idea que muchas veces acompaña esta palabra, que no hay una exactitud en una palabra en el español, es un abogado defensor. Esa es la idea de la palabra de Paráclitos. Entonces Jesús dice, cuando venga el abogado defensor, porque el mundo me aborrece, el mundo no cree a mi testimonio, pero yo tengo un abogado que aboga por mí, que defiende mi causa, y Él vendrá y será derramado de forma abundante en Hechos capítulo 2. También lo podemos traducir como ir al lado, el que me acompaña, el que me ayuda, el que me sostiene, el que va conmigo. Esa es la idea de la palabra que tan solamente aquí se traduce como consolador. Entonces son expresiones que pueden ser también sinónimos. Juan dice que también este Consolador, el Espíritu de Dios, el abogado defensor, el que nos acompaña, el que está con nosotros, es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos trae la verdad, que nos revela la verdad de Dios. Eso es, en primer lugar, lo que el Señor nos está enseñando. Y ahora veamos con respecto al Espíritu de Dios que cuando el Señor habla como el Espíritu de verdad, lo primero que debemos decir es que el Espíritu de Dios es una persona. Amén.
¿Lo creemos? El Espíritu de Dios es una persona, porque usted se va a enfrentar en el mundo con un testigo de Jehová por ahí en el camino, aquí en la pasarela, que le va a decir, es una fuerza impersonal. Lo reducen a la nada, lo reducen y le quitan su divinidad. No creen en el Espíritu de Dios como divino, como la verdad, como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Ellos lo rechazan de esa forma y dicen que es meramente una fuerza impersonal y que todas las veces que la palabra de Dios se refiere a Él es meramente un impulso, es meramente una fuerza, una personificación de algo que se refiere como a fue una persona, pero en verdad no lo es algo místico, es algo abstracto, ¿verdad? Que solamente representa una persona, pero no lo es. Eso es una herejía contra la tercera persona de la Trinidad, que nosotros debemos rechazarla abiertamente. La palabra enseña que es una persona gloriosa y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que debe ser adorada como lo es el Padre y como lo es el Hijo. La Escritura nos dice que Él da testimonio. ¿Qué fuerza da testimonio? ¿Qué fuerza impersonal da testimonio? Eso dice el versículo 26. En Efesios se nos dice que no debemos entristecerlo. ¿Cómo vamos a entristecer una fuerza impersonal o una personificación de algo? Nosotros no debemos apagar el Espíritu de Dios. La palabra nos dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Es una persona que guía a toda la verdad. Dice que no hablará por su propia cuenta. Si habla es porque es una persona. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda a orar. ¿Quién hace eso sino una persona? Todos estos textos y muchos más en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen referencia de que es una persona, y no tan solamente una persona, es divino. Debe ser adorado, debe ser reverenciado, debe ser totalmente digno de toda nuestra adoración. Hoy día la iglesia evangélica sabe muy poco con respecto al Espíritu Santo. Sabe muy poco con respecto a la doctrina sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Reducen toda la obra del Espíritu Santo a hablar en lenguas. Reducen la obra del Espíritu Santo a tener sueños y visiones, a que las personas caen en el suelo, son derribadas, empiezan a tener movimientos extraños. Esa no es la obra del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu de Dios, como nosotros vamos a ver más adelante, es mucho más profunda en el corazón de una persona. Y acaba con el pecado, que es el verdadero problema del hombre. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, como nosotros vamos a ver ahora. En segundo lugar, nosotros, ya vimos que el Espíritu es una persona divina, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios. Y ahora vemos que el Señor nos lleva a un tema tan profundo que no es el centro de la predicación, pero debemos decirlo, que nos habla con respecto a la procesión del Espíritu Santo. Si ustedes siguen conmigo el texto, con sus Biblias en mano, el Señor dice que yo lo enviaré al Espíritu del Padre. Observen, el Espíritu va a ser enviado por el Hijo del Padre. Él es el Espíritu de verdad. Este Espíritu procede del Padre. Jesús nos habla entonces con respecto a la procesión del Espíritu Santo, que todos aquellos que pasan por un concilio pastoral deben responder esta pregunta. Y ahí ustedes todos le pueden hacer esa pregunta a esa persona. Con respecto a la procesión del Espíritu Santo, hay una diferencia en las personas de la Trinidad. Hay diferencia en sus roles, en sus funciones, pero son tres personas en un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de forma eterna se estableció de que el Padre fuera la primera persona de la Trinidad, el Hijo la segunda y el Espíritu la tercera. No en un orden jerárquico, sino en un orden armonioso, que así se estableció. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo ni el Padre. El que está muriendo en la cruz es el Hijo de Dios, no es el Espíritu de Dios. Y son personas diferentes que son un solo Dios y que deben ser adoradas. Los salmos nos enseñan que el Hijo de Dios
fue eternamente engendrado por el Padre. Ustedes recuerdan el texto que fue citado en Hebreos que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No significa que fue creado en aquel momento, porque si fuese creado sería una criatura y le quitamos su divinidad, porque también lo enseñan los testigos de Jehová eso, fue creado por el Padre. Jesús es engendrado eternamente por el Padre, que es un misterio, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Jesús dice, yo os enviaré del Padre, Él envía al Espíritu. Y después nos dice que procede del Padre. Hay una gran disputa sobre eso, pero nosotros creemos que muchas veces los textos nos dicen que procede del Padre y que procede del Hijo. Por tanto, la teología reformada cree de que procede del Padre y del Hijo. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. No está subordinado al Hijo, no está subordinado al Padre. No es un orden de jerarquía, sino que ellos coexisten, una sola naturaleza, un solo Dios con igual poder, igual autoridad, iguales atributos, con diferentes funciones. El que muere no es el Padre, es el Hijo. El que envía es el Padre. Y el que aplica la salvación es el Espíritu de Dios. Esa es la doctrina entonces que nosotros vemos en el pacto de redención. Bueno, en tercer lugar, Jesús ahora dice, Él dará testimonio con respecto a mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo de forma general? Porque lo vamos a ver en el próximo domingo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es que una persona se cae en el suelo y comienza con los ojos blancos y a decir cosas que nadie entiende. ¿Es la obra del Espíritu tener una rosa ungida o lanzar aceite ungido sobre la congregación? ¿Es la obra del Espíritu todo el tiempo dar vuelta en círculos en el tema del don de lenguas? ¿O en el tema de las profecías, vivir en profecías o en las operaciones que incluso ellos han inventado? ¿Se refiere a eso la obra del Espíritu? No es con respecto a nada de eso. La obra del Espíritu Santo está más que claro en nuestro texto que es dar testimonio con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, testificar de Cristo en la vida de una persona, produciendo entonces el nuevo nacimiento, porque la obra superior, máxima y potente en la vida de una persona es el nuevo nacimiento. Es la conversión. Hermanos, no es que yo le tenga que decir lo que le va a pasar mañana. No es que yo le diga que usted no se va a enfermar. O que si usted está enfermo, el Señor los va a curar en esta noche, en este culto. Y nosotros vamos a imponer nuestras manos y ustedes van a ser curados. Esa no es la principal obra del Espíritu Santo, hermanos, que es lo que la iglesia evangélica se ha equivocado muchas veces y ha deturpado la verdad. En los movimientos neopentecostales, a ellos me refiero. La obra del Espíritu de Dios máxima, potente y poderosa está en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla lo que Él hace en la vida de una persona, produciendo el nuevo nacimiento. Jesús dice cuando se dirige a Nicodemo, Nicodemo, yo de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo más importante que le puede ocurrir a una persona. Y eso lo da el Espíritu Santo. Él, dice Juan capítulo 14, verso 26, Él, el Espíritu de Dios, observen, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí Jesús dice que Él lo enviará, es enviado por el Padre y por el Hijo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La principal labor del Espíritu es recordar las palabras de Cristo, aplicarlas al corazón de una persona, trayendo entonces a nuestra mente y a nuestro corazón sus palabras y regenerando nuestro corazón. La regeneración, el nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, que dice Jesús, lo más profundo del ser de una persona es la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Lo que ha hecho en su vida, en mi vida, esa es la obra del Espíritu de Dios. Es sacar a una persona del mundo
y santificarla, convertirla y en este proceso de santificación ayudarla durante en este tiempo que estemos en el mundo hasta que Cristo venga por segunda vez. Esa es la obra del Espíritu de Dios de forma primaria y principal, regenerar el corazón de los pecadores. Y si usted quiere una ilustración de cómo es la obra del Espíritu o cómo es el actuar del Espíritu de Dios, Jesús lo dice en Juan capítulo 3, es como el viento. Sopla donde quiere, es soberano. Ustedes no lo escuchan, no lo ven, es soberano. Hace lo que quiere, en la vida de quien quiere. ¿Quién puede detener el viento? Nadie lo puede detener. Pero el Espíritu de Dios es absolutamente soberano, poderoso para obrar en la vida de cualquier persona y otorgarles el nuevo nacimiento. Nicodemo no tenía idea con respecto a las cosas del reino de Dios, no tenía idea del evangelio. Y a ese tipo de personas el Espíritu de Dios cambió y quebró su corazón. Los puritanos siempre decían, ¿ustedes han visto un huracán o han visto una imagen de eso? La obra del Espíritu es de forma explosivamente mucho mayor que un huracán. Viene sobre un lugar y arranca todo lo que hay. Destruye todo el pecado, la raíz de pecado, de rebeldía, de incredulidad. En el corazón de un pecador, el Espíritu lo quita y establece ahí entonces un nuevo corazón, que fue la profecía del Antiguo Testamento. Yo les daré un corazón nuevo. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré en ellos un espíritu nuevo, un espíritu que me busque. Y entonces, desde el Antiguo Testamento ya se está hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra primaria del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, para terminar, el Señor dice que el Espíritu va a dar testimonio con respecto a Él, pero no solo el Espíritu. Dice Él en el versículo 27. Vosotros también daréis testimonios con respecto a mí, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. En segundo lugar, entonces, nosotros vemos que los apóstoles también son testigos de Cristo. Jesús, en primer lugar, obviamente le está hablando a sus discípulos, los apóstoles que están con él, los 12, a excepción de Judas, y dice que entonces ellos van a ser testigos de él, de su mensaje, de su evangelio. Entonces nosotros podemos ver que él los capacitó para eso, los envió para eso. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy? Que hay muchos falsos apóstoles. Los apóstoles fueron, ellos, los 12 más Pablo, fueron comisionados por Cristo para ser sus testigos. Para ser apóstol, en primer lugar, el primer criterio es haber compartido el ministerio con Cristo, haber visto a Cristo, haber sido comisionado por Él para ese ministerio y en segundo lugar, haber visto al Señor resucitado. Esos eran los dos criterios para ser apóstol. Y entonces ellos vivieron eso y fueron capacitados para llevar el mensaje del Evangelio y para ser embajadores de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos que en segundo lugar, ellos no comenzaron a dar testimonio desde ya en aquel momento. Ellos necesitaban algo. Necesitaban algo mucho más superior, mucho más poderoso. Nosotros encontramos cuando el Cristo resucitó de entre los muertos y se dirigió a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dice, me seréis testigos. Comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ellos todavía no habían experimentado el Pentecostés que ocurre en Hechos capítulo 2. Hermanos, para ser testigos de Cristo no es solamente levantarse y ser testigo de Él, porque nosotros podemos pararnos y tratar de testificar de Cristo, pero ¿de qué importa si no tenemos el poder de Dios? No sirve de nada. Los discípulos quizás ni entendían bien lo que Jesús le estaba diciendo, que enviaría un consolador, que daría testimonio. Quizás no entendían bien ese mensaje todavía. Sin embargo, ellos necesitaban algo y fue lo que precisamente ocurrió en Hechos capítulo 2.
El Espíritu fue derramado sobre ellos. Tuvieron una experiencia, porque fue una experiencia, fue un hecho glorioso en la vida de ellos que los capacitó para ser testigos de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de Cristo y obviamente todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Somos llamados a testificar de Cristo, de su mensaje, de su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la gran pregunta que nosotros hacemos siempre. ¿En qué consiste el evangelio? Hay personas que ni siquiera saben lo que es el evangelio, no saben definirlo. ¿En qué consiste el evangelio de Jesucristo? Ahí comienzan con que Jesús cambió mi vida. Eso no es primariamente el mensaje del evangelio. Que Jesús me sacó de lo que yo estaba, que yo era borracho, era pecador, era esto y ahora no lo soy. Que Jesús hizo grandes cosas en mi vida. Jesús hizo un milagro en mi vida. Ahora yo voy a la iglesia. Eso no es el mensaje del evangelio. Eso son cosas secundarias que le ocurren a una persona después que cree en el mensaje del evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿En qué consiste el evangelio? Testificar de Cristo. Los apóstoles lo hicieron. Nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, pero ¿cómo vamos a testificar si no conocemos el mensaje? Mensaje del evangelio de Cristo. Si usted olvida todo lo que yo dije hoy, no puede olvidar esto. El mensaje del evangelio de Cristo consiste en la persona del Señor Jesucristo. Su vida, sus obras, su muerte y su resurrección, su ascensión a los cielos, porque si Cristo no asciende a los cielos no hay evangelio tampoco. Es la vida del Señor Jesucristo, que Él en la eternidad fue enviado por el Padre, entró en el tiempo, dice Gálatas. ¿Ustedes recuerdan ese texto? Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliese, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Él cumplió la ley de Dios. El mensaje del evangelio no se trata solamente de la muerte de Cristo. Cristo murió por mis pecados. Es su vida, lo que Él hizo. Él cumplió la ley de Dios a cabalidad. En Él no hubo pecado, no hubo mancha, no hubo engaño, no hubo transgresión en su boca. Por eso cumplió la ley de Dios y murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como usted y como yo, para que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús tenga vida eterna. Y Él satisfizo la ira del Padre, tomando sobre sí nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra maldad, sus pecados, sus transgresiones, su rebelión, la llevó en la cruz del Calvario. Y el sacrificio fue acepto porque Él vivió una vida justa, una vida santa, que ni usted ni yo podríamos vivir jamás. Ni un ángel podría hacerlo. Él lo hizo, Él cumplió la ley y nos otorga su eterna justicia para que todos aquellos que crean en su nombre reciban la justificación por sus pecados por medio de la fe. Y resucitó al tercer día porque el sacrificio fue acepto. Resucitó gloriosamente, venció a la muerte, al pecado, al diablo, a la maldad. Resucitó de forma gloriosa al tercer día. A la tumba se abrió, la tumba que nadie podía abrir porque era una piedra gigante, Él la abrió. Y resucitó gloriosamente y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De tal forma, dice el texto en Hechos, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es el mensaje del evangelio, de lo cual los apóstoles fueron capacitados para ser testigos. Y usted y yo también somos llamados para eso. Algunas preguntas, entonces, con respecto a lo que nosotros hemos visto hoy. ¿Usted conoce al Espíritu de Dios? Si nosotros dijéramos, abran sus Biblias y dígame textos de que hable sobre el Espíritu de Dios. Ahí comienza, que no sé, se me olvidó el texto. Debemos manejar la doctrina sobre el Espíritu de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su obra en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su obra en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus principales hechos en la vida de una persona? ¿Qué es la regeneración, el nuevo nacimiento? ¿Qué es todo eso? Usted tiene el deber de conocer al Espíritu de Dios. Cantamos tan poco sobre Él.
Ustedes se fijan, los himnos están muy empapados de cristología, que está muy bien. Habla mucho sobre el Padre, habla mucho sobre la Escritura, pero hay muy pocos que hablan sobre el Espíritu de Dios. Hay muy pocos que se dirigen a la tercera persona de la Trinidad, porque es lo que más hemos dejado de lado, principalmente. Es lo que más se ha abusado en algunos medios neopentecostales y es algo de que muy poco se habla en el medio cristiano, bautista, reformado. Se habla muy poco de eso. La gente sale de la iglesia pentecostal y se quiere olvidar de todo lo que se ha hablado allí. Entonces ya no hablan del poder de Dios, ya no hay quebrantamiento. Ya no hay una humillación de espíritu, no hay un llorar, un brillo en los ojos con la predicación. Al escuchar la palabra de Dios ya no se habla sobre la visita de Dios sobre una persona por medio de su espíritu, porque eso es de neopentecostalismo. Eso no es así. La gente huye entonces de estas iglesias y se va al otro extremo y ya no quieren hablar sobre el Espíritu de Dios porque suena como pentecostal. Entonces, ellos nos han hecho mucho daño porque nos han quitado nuestra herencia. Esto nos pertenece, es nuestro. Toda la doctrina con respecto a Él, a pedir una visita de Dios en nuestra vida. Yo necesito un toque del Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Lo necesito. Usted debe orar por eso. Debe clamar a Dios por un mover del Espíritu de Dios en mi vida, que consuma mis escorias, mis pecados, mis iniquidades, mi negligencia espiritual, mi sueño espiritual, mi falta de deseos por Dios. Todo eso se acaba con una visita de parte del Espíritu de Dios en mi vida. Todos los pecados, todas las luchas, las debilidades son consumidas cuando nosotros somos visitados por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos conocerlo, conocer su obra. Nosotros necesitamos buscarle, amarle. Y el Espíritu siempre opera con la palabra, no opera separado de la palabra. El Juan Calvino, el mayor teólogo, de hecho se dice que es el llamado el teólogo del Espíritu Santo, porque fue el que más habló sobre el Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu nunca opera aparte de la palabra, opera en conjunto con la palabra. Porque si nos guiamos solo por el sentimentalismo y por el mover del Espíritu, ahí está el movimiento neopentecostal, alejado de las Escrituras. Nosotros necesitamos el mover de Dios con respecto a la palabra. Lo que el Espíritu hace en la vida de una persona es llevarla a Cristo. Esa es su obra principal, llevar los pecadores a una vida santificada, una vida llena de la presencia de Dios, de las palabras de Dios. ¿Cómo yo voy a ser lleno del Espíritu si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a ser lleno del Espíritu si yo no conozco la doctrina con respecto a Él? Para buscar un movimiento de Dios, de su Espíritu en mi vida, yo necesito conocer la doctrina. La doctrina correcta llevará a una experiencia correcta con respecto al Espíritu de Dios. ¿Cómo está mi devoción hacia la persona del Espíritu de Dios? Jesús fue el que más habló sobre el Espíritu de Dios. Su ministerio se sustentaba en las palabras del Espíritu de Dios. De hecho, Él dijo, ustedes no se van a olvidar porque vendrá el Espíritu y Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Él los llevará a la palabra de Cristo. Esa es la forma en la que Dios opera. Nosotros necesitamos más de Él, más devoción, más estudio, más conocimiento, más diligencia en buscarlo. El doctor Lloyd Jones, y yo lo comparto totalmente, dice que muchas veces se entristeció profundamente porque buscaba más doctrina sobre el Espíritu y él dice, Hodge, ustedes conocen la teología sistemática de Hodge, Hodge no me pudo ayudar. Teologías sistemáticas no me pudieron ayudar. Muchas de ellas, escritores, dice él, que pasan horas y horas y horas en una oficina estudiando los idiomas originales, no me hablan nada del Espíritu de Dios. Qué triste es ese hecho. Cuando hay mucha teología, pocos hablan del Espíritu de Dios, sobre su obra, su persona, lo que Él hace, sobre el bautismo en el Espíritu de Dios. La gente no sabe sobre eso, porque no se habla mucho. Pero sí hay escritos y sí hay mucha teología que ustedes pueden estudiar. En último lugar, ¿usted es un testigo de Cristo?
Él dijo, ustedes también van a testificar de mí. El cristiano es una persona que testifica de Cristo. Eso es la esencia de su ser. En palabras y en obras, con mi vida, mi testimonio, yo testifico de Cristo. Evangelizar es testificar de Cristo. Es ser un testimonio vivo de sus palabras. Es decir, su palabra es verdad y yo hablo de Él al mundo. Yo testifico con mi vida, con mis acciones. Entonces ahí tiene usted a la persona que nosotros no podemos entender que yo no puedo evangelizar, que yo no sé, que yo no sé cómo hablar de Cristo. Todos están capacitados para hablar de Cristo. Todos pueden hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Dios me salvó. Él hizo un cambio en mi vida. Ya eso es un gran testimonio que usted puede dar. Usted es testigo de Cristo, usted ha testificado de Él. Si no lo hemos hecho, si no lo hemos logrado, yo creo que todos nos encontramos faltos en este tema, en este asunto, porque ¿quién podría levantarse y decir, yo soy el mayor monumento de un testimonio de Cristo? Todos necesitamos la guía y la ayuda del Espíritu de Dios para testificar. Los discípulos eran, hasta Hechos capítulo 1, un tipo de persona. Desde Hechos capítulo 12 en adelante son otro tipo de persona. ¿Qué ocurrió con Pedro? Cuando usted lo tiene ahí en Hechos capítulo 2, de hecho en el capítulo 4, predicando la palabra. Pedro, que negó a Jesús, lo traicionó. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Algo le ocurrió a Pedro, algo le ocurrió a los discípulos. Y fue este toque celestial, sobrenatural, poderoso, que viene del cielo a nosotros, no producido por el hombre. Cuando la gente dice, oye, una noche de avivamiento, eso no es producido por el hombre. En esta reunión de oración vamos a tener un derramar del Espíritu de Dios. Lo deseamos, pero eso no es producido por nosotros. No es que tengamos que hacer esto y esto y esto para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre una persona. Él es soberano, Él es representado por Jesús como el viento, sopla donde quiere. Pero nosotros necesitamos su toque celestial. ¿Usted considera su vida? Si usted se mira a sí mismo, mi corazón, mis actitudes, mis palabras, mis deseos, mis pensamientos, cuáles son sus prioridades, en todo eso, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que yo necesito la visita del Espíritu de Dios en mi vida. Lo necesito para pasar de ser un cristiano débil y pequeño a ser un cristiano poderoso y gigante en las cosas de Dios, a ser capacitado para testificar de Cristo. Cuando entonces seamos llenos de la presencia de Dios, lo necesitamos, lo deseamos y suplicamos a Dios que sea la mayor súplica de nuestra vida, que Él pueda inundarnos con su Espíritu. Porque una cosa es, decían los puritanos, caminar un niño con su padre bajo la llovizna, que es el cristiano común en la vida diaria, y dice otra cosa es caminar bajo un chaparrón de lluvia. Y ese es el cristiano que es visitado por el Espíritu de Dios. Son chaparrones de lluvia celestiales sobre su vida. Hermanos, nosotros podríamos concluir, habiendo hablado de todo esto, que sabemos tan poco, somos tan pequeños, somos tan diminutos en la vida cristiana. Hay tanto de lo que sabemos tan poco. Pero roguemos a Dios por medio de su misericordia que nos conceda, por medio de su Espíritu, ser testigos de Cristo. Ya eso sería suficiente. Puede dormir en paz y puede descansar tranquilos en los brazos del Señor si es un testigo de Cristo. Cumplió su gran labor. Y ahí puede decir juntamente al apóstol Pablo, yo acabé mi carrera, guardé la fe, ya peleé la buena batalla. Eso lo dice una persona que fue testigo de Cristo, que le ocurrió algo en su corazón y comenzó a testificar de Cristo. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de vida, que el Señor le dará a todos aquellos que le aman y esperan su venida.